Hermanos y amigos y visitas, bienvenidos los que por primera vez vienen, no identifico alguno. No, si alguien viene por primera vez puede levantar su mano, no se preocupe, no lo vamos a pasar aquí al frente ni nada, solo para saber. Oiga, qué agradable sorpresa. Aquí hay vino por primera vez, bienvenidos, estamos para servirle, está en familia, así que qué bueno que el Señor lo haya traído hoy, esperemos que pueda atender a lo que el Señor quiere decir hoy, a través de todo lo que estaremos haciendo hoy. Entonces, estamos en nuestra serie llamada La Ley de Cristo, hoy es nuestra clase número 3, y hasta la clase pasada habíamos presentado algunas conclusiones desde la Escritura acerca de la ley y el antiguo pacto y de la ley en relación con el nuevo pacto. Voy a recordar algunas cosas. La primera de ellas es que la ley, o las conclusiones a las que hemos llegado, es que la ley es una unidad, ¿sí? Lo que hemos entendido o lo que se ha enseñado como la división de la ley entre moral, civil y ceremonial, de acuerdo con lo que estudiamos hasta la clase pasada, llegamos a la conclusión, por el testimonio de las Escrituras, de que esa división no está contemplada, ¿no? Entonces entendemos que cuando se hace mención a la ley es una sola, que incluye los 10 mandamientos, la parte ceremonial, que tiene que ver con los sacrificios y demás, y las leyes que tenían que ver con la convivencia del pueblo de Israel, que es lo que se conoce como la ley civil. Eso fue una de las conclusiones a las que llegamos. Otra de las conclusiones a las que llegamos es que el Nuevo Testamento afirma que los creyentes en Cristo, es decir, los creyentes del nuevo pacto, no están sujetos a esa ley, a la ley del antiguo pacto. No están sujetos a ninguna parte de ella. Y la razón es porque esa ley estaba ligada al antiguo pacto. Y el antiguo pacto ha sido reemplazado por el nuevo pacto, ¿sí? Ya el antiguo pacto quedó atrás, ahora hay un nuevo pacto. Por eso entonces, si la ley regulaba el antiguo pacto y ya el antiguo pacto no está en función porque llegó el nuevo pacto, entonces la ley tampoco está vigente, no estamos sujetos a la ley del antiguo pacto. El otro punto que hablábamos es que el nuevo pacto que ha sido establecido por Cristo es un nuevo pacto, no es una renovación del pacto anterior, es un nuevo pacto y como es nuevo, entonces tiene nuevas leyes, tiene promesas, nuevas promesas o mejores promesas más bien, un mediador que es eterno. El mediador del antiguo pacto era Moisés, ¿verdad? Él fue el que, a él se le entregó la ley, él la entregó al pueblo. El mediador del nuevo pacto es Cristo y es eterno. Y por último, de las cosas que concluyamos es que una de las características de este nuevo pacto es el don del Espíritu, es el don del Espíritu. Eso venía en la promesa del nuevo pacto, ¿verdad? Se va a predicar el otro domingo, spoiler, el nuevo pacto, Jeremías 31. Jeremías 31. ¿Verdad? El Señor dice, y haré con ustedes un nuevo pacto, y pondré mi espíritu en ustedes, y les haré obedecer. ¿Verdad? Esa es la característica principal que identifica al nuevo pacto, o que lo diferencia más bien, el nuevo pacto del antiguo. Y usábamos la expresión de uno de los autores que estamos estudiando para esto, que decía, el antiguo pacto no tenía las baterías, venía sin pilas, ¿verdad? El antiguo pacto te decía qué debías hacer, pero no te daba el poder para poder obedecer. Simplemente decía, haz o no haz, pero no te daba el poder para poder obedecer. En el nuevo pacto también hay leyes, que vamos a empezarlas a ver hoy. Hay leyes, pero tiene una diferencia del antiguo pacto, es que está el don del Espíritu, que está en los creyentes y que es el que los lleva a obedecer los mandamientos del Señor en el nuevo pacto. Entonces, eso es una característica fundamental. Con esto en mente, podemos tener un poco más de luz sobre lo que Pablo está diciendo a los Corintios, y voy a traer de nuevo el pasaje que hemos estado repitiendo desde que empezó la serie, y está en primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 19. Pablo dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Pablo está en su carta, como se explicó desde el inicio, defendiendo su apostolado, ¿verdad?
A él le están cuestionando y demás, y él está diciendo, miren, yo soy libre de todos, pero me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Pablo está explicando por qué él está llevando su ministerio de la manera en que lo está haciendo. Entonces, ¿qué dice él? ¿Qué es eso que se ha hecho esclavo? Él dice, a los judíos me hice como un judío. Perdón. Para poder ganar a los judíos. Entonces Pablo, cuando visitaba a los judíos, respetaba su tradición. Para poder compartirles el evangelio. A los que están bajo la ley, o sea, a estos judíos, como bajo la ley. Él dice, yo me hice como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. Para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, es decir, a los que no son judíos, entonces yo me hice como si no estuviera sin ley, como si yo estuviera sin ley. Dice, como sin ley, pero él aclara, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. Entonces, con todo lo que hemos hablado, podemos concluir que lo que Pablo está diciendo, que él no está bajo la ley, se está refiriendo a la ley completa, ¿no? A la ley del Antiguo Pacto, no a una parte específica de ella. Y bueno, creo que en la clase pasada teníamos muchos textos de Pablo y otros pasajes donde podíamos afirmar esto, digamos, desde la misma Biblia. O sea, Pablo dice, yo no estoy bajo la ley, pero él aclara, eso no quiere decir que yo estoy sin ley. Yo estoy bajo la ley de Cristo, que es la ley de Dios. Él pone una distinción entre una y la otra, y dice, ya yo no estoy bajo esta ley, la ley de los judíos, yo estoy bajo otra ley, que es la ley de Dios, que es la ley de Cristo. Entonces, cuando decimos que los creyentes están libres del pacto de la ley mosaica, y cuando Pablo lo dice, Pablo no está diciendo que los creyentes están libres de todo tipo de ley, o sea que pueden vivir como quieran, ¿verdad? Que pueden hacer lo que ellos mejor piensen, que entonces lo que para ti está bien, como tú no estás bajo la ley, pues está bien, vive así. Que aquí mi amigo piensa diferente, bueno, él puede vivir así también, porque él no está bajo la ley. Entonces él puede vivir, no, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, ojo, no estoy bajo esa ley, aunque yo no estoy sin ley, yo estoy bajo la ley de Cristo, estoy bajo otra ley. La libertad cristiana no es equivalente a la autonomía individual. Cristo me hizo libre, vivo como yo quiera. No, Señor, eso no es lo que está diciendo Pablo. La libertad que ha ganado Cristo para nosotros es la libertad del pecado. No es la libertad de la ley. De la ley del Antiguo Pacto, sí, para los que estaban bajo la ley, pero no una libertad que promueve el vivir sin ley. ¿Ustedes han escuchado el dicho que dice que se vive sin ley? ¿Se lo han escuchado, verdad? Una persona que no tiene ningún marco de referencia que determine la manera en cómo vive. No, vive sin ley. No, los cristianos no somos de ese tipo. Nosotros no vivimos sin ley. Nosotros no somos ilegales. Nosotros vivimos bajo una ley. El término en griego para la palabra que acabo de decir, y la voy a decir no para presumir, porque de griego pocón, sino porque la voy a usar más adelante, se llama anamois, ilegal. Los cristianos no somos anamois. Los cristianos tenemos leyes y vivimos bajo esas leyes. Lo importante, y para pasar a lo que vamos a entrar hoy, es que esa ley no es la ley del Antiguo Pacto, pero sí vivimos bajo una ley. Dios tiene una voluntad moral que es eterna. La voluntad moral de Dios para los judíos del Antiguo Pacto se expresaba en la ley mosaica. La ley de Moisés expresaba cuál era la voluntad de Dios para su pueblo, para que su pueblo viviera en santidad. Entonces, este pueblo tenía los 10 mandamientos, pero también tenía muchas ordenanzas y leyes, ¿verdad? Entonces decía, por ejemplo, que si alguien
por error mataba al buey del vecino, él tenía que hacer ciertas cosas. Entonces tenías que pagarle el buey con un porcentaje y todo esto. El Señor decía, mira, no corras el límite de tu propiedad. Esa era una ley. Ellos dividían la propiedad, supongamos con una cerca, creo que se usaban cuerdas, pero entonces no la corras porque le estás robando al vecino, ¿no? Eso pasa hoy en día, ¿no? No la corras. Si yo incumplía esa ley, que era civil, yo estaba incumpliendo delante de Dios moralmente, yo estaba incumpliendo o sea, toda la ley estaba ligada a la voluntad moral de Dios para su pueblo. Yo estaba pecando contra el Señor. No, yo nada más incumplí la ley civil, yo no incumplí un mandamiento. Sí, lo que pasa es que la expresión de los mandamientos está dada en las demás leyes. Estas leyes garantizaban que si tú vivías conforme a esas leyes, tú estabas cumpliendo lo moral de la ley. No robarás, no codiciarás, amarás al Señor sobre todas las cosas, no harás ídolos, y todo lo demás. Así que la voluntad moral de Dios es eterna. Para el pueblo judío se expresó en la ley de Moisés. Para los cristianos del nuevo pacto, esa voluntad se expresa en lo que entendemos es la ley de Cristo. Es la misma voluntad de Dios. En el antiguo pacto estaba expresada en una ley, en el nuevo pacto está expresada en la ley de Cristo. Pablo distingue claramente los mandamientos del nuevo pacto de los mandamientos del antiguo pacto. Vamos a 1 Corintios 7, 19. En este pasaje Pablo dice, la circuncisión nada es. ¿Qué era la circuncisión? Un mandamiento, una ordenanza del antiguo pacto, de la ley de Moisés. ¿Verdad? A los 8 días los varones se circuncidaban, esa era parte de la ley. Y Pablo ahora está diciendo, la circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión. ¿Cuál es el asunto? Guardar los mandamientos de Dios. Pero la circuncisión era un mandamiento. Entonces, hay una distinción. Pablo está distinguiendo que estos mandamientos que estaban expresados en la ley de Moisés son distintos a los mandamientos de la nueva ley en el nuevo pacto. ¿Verdad? Por eso, este pasaje, junto con el que leíamos ahorita de 1 Corintios 9, 20, nos ayuda a aclarar lo que dice Pablo. Pablo está diciendo que no está bajo la ley, pero todavía está bajo la ley. O sea, hay unos mandamientos de Dios y a él esos mandamientos le llama la ley de Cristo. Son 2 leyes. La circuncisión era un mandamiento de la ley mosaica, no es un mandamiento de Dios en el nuevo pacto. Por eso Pablo dice, no te circuncides. Tampoco es cierto, y esto es importante afirmarlo, que como en el nuevo pacto tenemos el don del Espíritu, no necesitamos leyes. Simplemente dejarnos guiar del Espíritu. Entonces, que el Espíritu nos guíe y andamos en el Espíritu y entonces no necesitamos leyes. Eso tampoco es cierto. El Señor no ha dicho que solo basta con ser guiado por el Espíritu Santo. El Señor dice que habite en nosotros, que no contristemos al Espíritu, que seamos llenos del Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu, pero el Señor da mandamientos. Y lo vamos a ver, por ejemplo, bueno, ahorita les pongo un ejemplo. Hay un autor que lo expresa de esta manera y ahora vamos a un pasaje que muestra las dos cosas. Vives por el Espíritu, pero te manda que actúes conforme a esa verdad. Pero hay un autor que lo expresa de esta manera y es una cita un poco extensa, pero me gustaría leerla porque es bastante clara. Dice, mientras los creyentes cuyas mentes Dios ha renovado vivan en esta época, deben esforzarse por no conformarse a esta época. Por lo tanto, Pablo transmitió a sus iglesias un conjunto de enseñanzas morales que proporcionaban un bosquejo de cómo debería ser el cristiano que había sido transformado por Dios. Pablo predicó el Evangelio y si uno ve cualquier carta de Pablo a la iglesia, ve instrucciones.
no hagan esto, vivan de esta manera, eviten esto, compórtense de esta manera. Aunque había llegado el momento en que Dios había derramado su espíritu sobre los creyentes y transformado sus corazones, todavía era posible no vivir por el espíritu, permitiendo a la presente era maligna tal libertad que un observador externo no pudiera distinguir la diferencia entre el creyente y el incrédulo. El autor está diciendo, a pesar de que cuando Pablo empezó a enseñar a las iglesias, el Espíritu se había derramado en los gentiles, o sea, se había derramado a los creyentes, todavía era posible que estos creyentes no vivieran conforme a su llamado. Y Pablo hace en las cartas, por tanto, él dice, ustedes han sido salvados, por tanto, vivan así, aléjense de esto, aléjense de lo otro. Con la muerte y resurrección de Jesús y el derramamiento del Espíritu de Dios, había amanecido la nueva era predicha por los profetas. La ley mosaica ahora estaba obsoleta y el Espíritu permitió a cada creyente discernir la voluntad de Dios. Pero el siglo malo sigue estando presente. Nosotros estamos en el siglo malo todavía. Y muchas veces oscurece nuestra vista moral, ¿verdad? Muchas veces nos confundimos o el mundo influye en cómo vivimos nuestras vidas, que podemos pecar contra el Señor por causa de la influencia del presente siglo malo. Dice, en tales casos, la enseñanza moral tradicional de la iglesia que Pablo transmitió a sus congregaciones como parte de su evangelio sigue siendo necesaria. Es decir, nosotros tenemos el Espíritu, nosotros los que han creído en Cristo han sido salvados por el Señor, han sido perdonados sus pecados, pero Pablo siguió instruyendo a la iglesia. ¿Cómo debe vivir la iglesia? Para que los que observaban a la iglesia pudieran distinguir la diferencia entre los que habían creído y los que no habían creído. Tener el Espíritu no anula la necesidad de exhortación, ¿sí? Y lo vemos claramente en las cartas de Pablo. El Espíritu y la exhortación a vivir en santidad no están en conflicto, ¿verdad? Nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu usa la exhortación a la santidad para conformarnos a Cristo. Venimos a la iglesia, nos es predicado el Evangelio, desde la predicación del Evangelio, por causa de ese Evangelio, nosotros somos llamados a vivir de cierta manera y el Espíritu Santo toma esa instrucción para que nosotros vivamos y nos conformemos al Señor. Ambas cosas son necesarias, ¿verdad? El Espíritu Santo, la instrucción. La guía para el cristiano de cómo debemos vivir tiene aspectos internos. El Espíritu está obrando en nuestro corazón, nos convence de pecado, nos da poder para vencer el pecado, pero también tiene elementos externos. Eso que está ocurriendo en el corazón se expresa de una manera, ¿verdad? Ahorita hablaba con alguien y decía, Jesús le dijo a Nicodemo, nadie sabe cómo sopla el viento, pero tú sabes que hay viento. Nosotros no sabemos cómo el Espíritu está obrando dentro del corazón nuestro de otra persona, pero tú ves que ahí está, de alguna manera. Tú lo ves en tu propia vida, porque te estás arrepintiendo de cosas que antes ni siquiera eran indiferentes para ti hacerlas o no hacerlas. El Espíritu está obrando. Tú no sabes cómo, exactamente, porque tú no tienes una vista espiritual en ese sentido de que estás viendo que el Señor está moviendo tales y tales fichas para llevarte a ver tu pecado. No, tú no sabes, pero sabes que el Espíritu está obrando. Y sabes que el Espíritu está obrando en otras personas, ¿verdad? No lo ves claramente, pero puedes, por cómo está viviendo, tú puedes evidenciar que el Espíritu está haciendo algo ahí. Así que la guía del cristiano tiene aspectos internos, el Espíritu está obrando, pero tiene aspectos externos, se manifiesta de cierta manera. Vamos a Gálatas y veamos un ejemplo de esto. Gálatas 5. $5:23. Pablo dice, 5:22, perdón. Creo que muchos han leído este pasaje.
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Sigue diciendo Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si tú tienes el Espíritu, anda por el Espíritu. Hay una instrucción, un imperativo, que hablábamos la primera vez. No nos hagamos vanagloriosos, otra indicación. El fruto del Espíritu, que es humildad, mansedumbre, no te hagas vanaglorioso. Tú tienes el Espíritu, entonces el fruto del Espíritu está ahí. Ahora, vive eso, ¿verdad? Las dos cosas están en el mismo pasaje, en la misma idea. Después le dice, no nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Verso 6, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, Pablo está afirmando que tienen el Espíritu. ¿Qué deben hacer? No, vamos a darnos guiar por el Espíritu. No, restáurenlo en un espíritu ¿de qué? De mansedumbre. ¿Dónde mencionó Pablo mansedumbre? Arriba. Es un fruto del Espíritu. Entonces, si ustedes son espirituales, que se vea. Restauren al hermano con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, en el mismo pasaje, Pablo está hablando de las dos cosas. El indicativo, no sé si lo recuerdan, y el imperativo. Ustedes son espirituales, restáurenlo con mansedumbre, porque eso es lo que hace una persona que tiene el Espíritu. No, ora para ver qué es lo que tienes que hacer. No, actúa conforme al Espíritu, conforme al fruto que debe haber en ti, porque tú tienes al Espíritu. En Gálatas, como les decía, la mansedumbre es un fruto del Espíritu y no está en conflicto con el mandamiento de restaurar al hermano, que es un imperativo, con un espíritu de mansedumbre, de no ser vanaglorioso, de no ser envidioso, de no provocarse los unos a los otros. Está el indicativo, ¿qué son ustedes? Son espirituales. Y está el imperativo, ahora hagan esto, vivan de esta manera. Cuando se les presenta esta situación, así hace alguien que tiene el Espíritu. Las dos cosas están ahí. Tenemos, nosotros, los que han creído en el Señor, tienen, delante de Dios están justificados. Están en paz con Dios. Ese es el indicativo. Ahora debemos vivir en obediencia a su palabra. Ese es el imperativo. Siempre debemos recordar esas cosas. Nosotros hemos sido salvados no por las obras, pero sí para obrar conforme a la voluntad de Dios. No, que es que tú eres un legalista, que entonces la salvación, no. Si tú has creído en el Señor, si tú has entendido lo que ha hecho el Señor por ti, tu respuesta es, voy a obedecer al Señor. Eso no es legalismo, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Los creyentes del nuevo pacto no somos anamois, no somos ilegales, no vivimos sin ley, no somos Chuck Norris ni nada de esto. Renegados, no. Nosotros tenemos una ley, tenemos un rey a que obedecer, tenemos unos mandamientos que cumplir, tenemos ordenanzas. Como quizá, esto me hizo el comentario alguien y creo que es válido considerarlo. Es probable que como en el antiguo pacto, la ley estaba estructurada de una manera muy legal, ¿sí? Tenías una introducción, eso lo explicaba el pastor hace 2 clases, tenías una introducción, tenías unas consideraciones y tenías unas, así como normalmente se redacta una ley, bueno, contextualizada a la época en que fue escrita esta ley, ¿no? Tenías los 10 mandamientos, las ordenanzas, los casos de aplicación y demás. Y como ahora nosotros decimos, bueno, no tenemos ya esa ley, ahora vivimos, somos libres de la ley, pero en las cartas a las iglesias, en las enseñanzas de Jesús, creo que hay, si no me equivoco, hay casi que el doble de mandamientos que expresaba la ley de Moisés. Pero nosotros hemos tomado las cartas no como ordenanzas, sino como sugerencia o como... Pablo está hablando de una iglesia X, eso no tiene nada que ver conmigo. No, Señor, esos son los mandamientos de la ley de Cristo, y ahorita vamos a hablar de eso. Eso es lo que Cristo manda a vivir a las iglesias.
Y Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, lee esta carta a las iglesias. O sea que no era para los Gálatas solamente, era para las iglesias en Cristo, para nosotros también. No podemos tomar, por ejemplo, este mandato que acabamos de ver en Gálatas como un caso puntual que ocurrió y se estaba tratando en Gálatas. No, hermano, si usted ve que un hermano ha caído, restáuralo con espíritu de mansedumbre, restáuralo como, te sugiero que no, restáuralo con espíritu de mansedumbre, esa es una orden, ese es un mandato, así debemos nosotros hacer como cristianos, es una orden para nosotros, es ley para nosotros. El Nuevo Testamento está lleno de mandamientos y exhortaciones a vivir a la luz del Evangelio de Jesús. Todavía no caminamos plenamente sometidos al Espíritu. Ustedes, todo creyente puede ser testigo de eso. No camina como debería. Todavía no está sometido completamente al Espíritu de Dios. Por eso necesitamos una exhortación a vivir en santidad todo el tiempo. Necesitamos ser animados a vivir en santidad, a considerar nuestro pecado, a considerar la santidad de Dios, a considerar lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que nosotros recordemos, sí, he pecado, necesito avanzar, tengo a quién ir, tengo el Espíritu, voy hacia adelante, me arrepiento, camino. Necesitamos exhortación a vivir en santidad todo el tiempo, a pesar de que el Espíritu mora en nosotros. Jesús da un mandamiento, Jesús dijo muchas cosas sobre esto. Por ejemplo, en Juan 13:34, Él dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Un mandamiento nuevo, una orden, que se amen los unos a los otros, ¿cómo? Como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Un mandamiento. Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Los cristianos del Nuevo Pacto no somos anamois. El Señor da mandamientos y dice, el que me ama, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Es más, hay un pasaje en Lucas que le dice, ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. El cristiano ha sido libertado de la ley, pero no vive sin ley. Tenemos una ley, los mandamientos del Señor, y como les digo, vamos a estar desarrollándolo. Ustedes pueden ver en su Biblia, en las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas de Santiago, la misma carta a los Hebreos. Estos ejemplos. Así como recibimos a Cristo Jesús, voy a parafrasear algunos pasajes, así como recibimos a Cristo Jesús, debemos caminar en Él. Recibiste a Cristo, camina en Cristo. Los creyentes deben evitar la sensualidad, la avaricia, todo tipo de impureza, porque no han aprendido de Cristo de esta manera. Dice, los tesalonicenses debían aspirar a vivir tranquilamente, ocuparse de sus asuntos, trabajar con sus manos, porque los apóstoles le habían ordenado que lo hicieran. Mandamientos a las iglesias, mandamientos. La primera carta a los tesalonicenses también, en el capítulo 4, Pablo les recuerda que ellos le habían dado una instrucción a través de Jesús. Los tesalonicenses no vieron a Jesús, pero Pablo, lo que los apóstoles les enseñaron era la misma enseñanza de Jesús. Entonces dice, habían hablado a través del Señor Jesús y Él no les dice, mire, hagan esto, absténganse de esto, no transgredan, y Él no les cita la ley de Moisés. Él le dice, lo que nosotros les enseñamos. Otra ley. Él no acude a la ley de Moisés para llamar a la iglesia a vivir en santidad. Él está acudiendo a la ley de Cristo, a la ley del nuevo pacto. La iglesia del nuevo pacto fue instruida doctrinal y moralmente por Jesús y los apóstoles. Los apóstoles transmitieron enseñanza moral. Cuando digo enseñanza moral me refiero a cómo vivir, qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? Los apóstoles y Jesús transmitieron esa enseñanza. Esa doctrina fue el fundamento de las iglesias. Vamos un momento a la segunda carta a los tesalonicenses. Capítulo 3, verso 6. Capítulo 3, verso 6, segunda carta.
Pablo les dice, ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. Ese es un mandamiento. Y Pablo no cita la ley de Moisés. Pablo que dice, y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. No sé si estoy siendo claro en la idea. O sea, Pablo está dando instrucciones a las iglesias y esas instrucciones no se basan en la ley de Moisés. Se basan en las enseñanzas de Jesús, en el ejemplo de Jesús. En varios textos que hemos visto dice eso. Esto no se conforma a lo que vieron de Cristo. Esto no se conforma a lo que nosotros les enseñamos. Y ese es el argumento, el fundamento para llamar a la iglesia a obedecer. No obedecer la ley de Moisés, sino las enseñanzas de Jesús, el ejemplo de Jesús y lo que ellos enseñaron a las iglesias. Ese es el fundamento de la ley del nuevo pacto. Lo que enseñó Jesús, el ejemplo de Jesús, lo que los apóstoles enseñaron. Miren lo que dice Efesios 2, vamos ahí. Un momento. Efesios 2:19. Esta iglesia, la iglesia en Efesios, estaba conformada principalmente por gentiles, pero también habían judíos. Pablo les dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Así ustedes no eran judíos, no eran del pueblo, ¿verdad?, escogido por Dios en su momento. Ustedes ahora son parte de ese pueblo, del pueblo de Dios, son parte de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? El fundamento de la iglesia, la piedra que soporta todo es Cristo. Y luego, ¿quiénes están? Los apóstoles y los profetas. Su enseñanza, basada en el Evangelio de Jesús, es a través de la cual se edificaría la iglesia. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos ese cuerpo doctrinal, es decir, lo que enseñaron los apóstoles, lo que enseñó Jesús, el ejemplo de Jesús, es todo lo que los apóstoles han estado citando para llamar a las iglesias a obedecer. Eso para nosotros es lo que nosotros llamamos la ley de Cristo. Entonces, los cristianos del nuevo pacto no estamos bajo la ley de Moisés, pero no estamos sin ley. Estamos bajo la ley de Dios, que es la ley de Cristo. Así que afirmamos, volvemos a decirlo, que no estamos bajo la ley de Moisés, pero eso no quiere decir que seamos anamois, que seamos ilegales, que vivamos sin ley, que podemos vivir como queramos. No, Señor. Los cristianos del nuevo pacto estamos bajo otra ley, la ley de Cristo. Algunos han sostenido que la ley de Cristo es solo lo que Jesús enseñó acerca de la ley de Moisés. Jesús tiene muchas enseñanzas sobre la ley de Moisés. Le preguntaban, ¿no? Maestro, Moisés dijo tal cosa, ¿tú qué opinas? Y Jesús daba una enseñanza ahí. Algunos dicen, no, Jesús dio una nueva interpretación de la ley. La misma ley, él lo que hizo fue interpretarla para darle su verdadero significado. Así lo aprendí yo también. Algo así como, esta es la manera en cómo realmente se debía entender la ley, entonces la ley de Cristo es eso, ¿sí? La ley reinterpretada por Cristo. ¿Sí? Si bien Jesús enseñó sobre la ley de Moisés, la ley de Cristo no es solo eso. Vamos un momento al Sermón del Monte. Mateo 5, Sermón del Monte. Mateo 5, 21. Bueno, el Sermón del Monte empieza antes, pero quiero citar algo del pasaje de Mateo 5, 21.
Casi que todo lo que Jesús cita de la ley en el Sermón del Monte usa esta misma fórmula que vamos a ver en Mateo 5:21. Jesús dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Eso estaba en los 10 mandamientos, ¿no? ¿Qué dice después? Bueno, y dice, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Ese era el mandato, estaba en la ley. ¿Qué expresión usa Jesús después de eso? Pero yo os digo. ¿Es una nueva ley o es una reinterpretación? Pero yo les digo. Palabras mayores, ¿no? Y así sigue diciendo, oísteis que fue dicho. En algún momento yo pensaba, o yo creía, que cuando Jesús citó esos mandamientos, no eran los mandamientos, era la ley, la tradición judía, el Talmud y los libros que ellos usaban. Pero es que Jesús citó el Pentateuco, Deuteronomio y Éxodo. Entonces él dice, ustedes oyeron esto, pero yo les digo, y la ley entonces que Cristo ahora está escribiendo es mucho más amplia, va al corazón, es diferente, es otra ley. No es que él dice, no, lo que significaba matar en aquel entonces, quiere decir es que si odias a tu hermano, no. Había un mandamiento, no odies a tu hermano, ese era otro mandamiento. Jesús está diciendo, ustedes oyeron, no matarás, pero yo les digo que si tú odias a tu hermano y si lo insultas, has cometido homicidio, eres culpable. Eso es otra ley. Ustedes escucharon, les fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que aquel que mire una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha cometido adulterio. Esta es otra ley. Porque la ley decía, no cometas adulterio. Y ya. Y tenía unas reglas. Y de hecho parte de las leyes que seguía era que si tú cometías adulterio te apedreaban. Era parte de la ley. Pero Jesús ahora dice, yo les digo. Entonces, lo que Jesús enseñó no es una mejor interpretación de la ley, es su nueva ley. Cuando Moisés sacó las tablas de los mandamientos, se subió al monte, ¿no? Y desde ahí promulgó las tablas. ¿Qué hace Jesús en el Sermón del Monte? Se sube al monte y es un rey que se está posicionando y está diciendo, así funciona mi reino. Estas son las leyes, así son los que pertenecen a este reino. Así deben vivir los que viven en mi reino. Es una nueva ley. La expresión la ley de Cristo se menciona en solo 2 pasajes del Antiguo Testamento. En el que leíamos de 1 Corintios y otro está en Gálatas 6, voy a leerlo, del 1 al 2. Hermanos, aun si alguien, ya había leído el verso 1, pero vamos a leer el 1 y el 2. Aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Este es el único pasaje, aparte del de Corintios, donde se menciona ese término, la ley de Cristo. Pablo no explica, las cartas no explican qué es la ley de Cristo, específicamente. Por lo que entendemos que las iglesias sabían a qué se refería Pablo, porque él no necesitó explicarlo, ¿verdad? Así que de acuerdo con lo que nosotros hemos interpretado al estudiar las cartas de Pablo, el libro de Hebreos, las enseñanzas de Jesús y todo lo que concierne al nuevo pacto, nosotros vamos a definir la ley de Cristo de la siguiente manera. La ley de Cristo son los principios centrados en el amor, guiados por el Espíritu y extraídos del ejemplo y las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, y en última instancia es todo el canon, o sea, toda la Biblia, visto a través del lente de Jesucristo. Para nosotros, esa es la ley de Cristo. Cuando se está predicando el domingo del sermón, se está predicando bajo este entendimiento. Bajo este entendimiento. Somos creyentes del nuevo pacto, somos llamados a vivir en obediencia al Señor, no porque nos obligue la ley de Moisés, sino conforme a las instrucciones de Cristo a los creyentes del nuevo pacto, a las instrucciones de los apóstoles del nuevo pacto, al ejemplo de Cristo, y todo eso es la ley de Cristo, que es lo que Pablo exhorta a la iglesia a vivir. Cumplan así la ley de Cristo. ¿Cómo? Llevando las cargas los unos de los otros.
Ese es un caso. Pablo dice, yo no estoy bajo la ley de Moisés, yo estoy bajo los mandamientos de Dios, que es la ley de Cristo. Así que como les comentaba al inicio, Dios tiene una voluntad moral que es eterna. Para los judíos del antiguo pacto, esa voluntad se expresaba en la ley de Moisés. Para los creyentes del nuevo pacto, esa voluntad se expresa en la ley de Cristo. La ley de Cristo es la exigencia de Dios a los cristianos del nuevo pacto, que ya no están sujetos a la ley de Moisés. La ley de Cristo es la ley de Dios para aquellos que viven de este lado de la resurrección. La ley de Cristo no es una lista exhaustiva de reglas, no es una lista de reglas, sino que, como les decía, y voy a repetirlo, son principios centrados en el amor, mandamientos centrados en el amor, guiados por el Espíritu y extraídos del ejemplo y las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, y en última instancia de todo el canon visto bajo el lente de Jesucristo. Entonces, como veremos en el resto de la serie, la ley de Cristo contiene mandamientos específicos, pero los creyentes también deben ser guiados por el Espíritu y deben ser transformados por la renovación de la mente. Hay mandamientos, se requiere que nuestras mentes sean transformados por la palabra de Dios, y esos mandamientos solo pueden ser obedecidos por el poder del Espíritu dentro del creyente, que es el que lo capacita para obedecer. Así que con base en esto desarrollaremos la ley de Cristo a través de 5 puntos, que es lo que serán nuestras siguientes clases. La ley de Cristo es la ley del amor, primer punto. La ley de Cristo es el ejemplo de Cristo. La ley de Cristo es la enseñanza de Cristo. La ley de Cristo es la enseñanza de los apóstoles de Cristo. La ley de Cristo es todo el canon interpretado a la luz de Cristo. Para nosotros, en nuestra interpretación de la Escritura, a lo que Pablo se refiere cuando él habla de la ley de Cristo, de que debemos cumplir la ley de Cristo, de que él está bajo la ley de Cristo, se refiere a estas 5 cosas. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a seguir escarbando la Escritura y poder llegar, como les decía, a conclusiones que estén fundamentadas en la Escritura, para saber cómo los creyentes del nuevo pacto deben vivir a la luz de lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron también. Vamos a orar.